5 minutos, esto es Despierta Bogotá y los invitamos a continuación a una conversación interesante, larga, con el senador expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Nos pueden acompañar a través de nuestro hashtag Uribe en Canal Capital y a través de todas nuestras redes sociales. Esto es Conversemos Bogotá. Bueno, la verdad es que tengo dos invitados, no solamente el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien saludo en este momento. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias, Mauricio, a usted, a Yesida, al canal, al programa, a todos sus colaboradores y mi saludo a los televidentes. Bueno, no me diga que me despreció el cafecito porque se trajo uno suyo. No, usted tiene más ahí, está muy bueno. Ahora me lo receba un poquito. Y también quiero saludar, lo invitamos para que participe en esta conversación al director de información, periodista también, Yesid Lancheros, a quien saludo con mucho gusto y también gracias por aceptar la invitación de venir a estar con nosotros, Yesid. Mauricio, muchas gracias. Senador y expresidente Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros en Canal Capital. Transmitimos a esta hora esta entrevista por señal abierta, expresidente, pero también vamos por todas las plataformas digitales. Nos están viendo en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera del país. Y vamos a tener con usted, expresidente, una entrevista donde vamos a tocar todos los temas. Quisiéramos empezar, expresidente, por el tema de Bogotá, que es el tema que nos ocupa a nosotros como Canal Capital. Ha venido usted recorriendo los barrios de la ciudad en las últimas semanas, lo hemos visto en Engativá, en diferentes localidades. Queríamos preguntarles, presidente, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo en los barrios? ¿Cómo está viendo la ciudad en estos momentos? Primero, una gran ciudadanía. Luis Carlos Galán solía decir que la clase media bogotana era una irradiadora de valores para todo el país. Segundo, una gran preocupación por la movilidad. El gobierno nuestro había dejado el COMPES para el metro y para la primera línea del tren de cercanías. Se perdieron tantos años. Por fortuna, el alcalde Peñalosa va a convertir eso en realidad. Yo creo que él tiene una visión muy importante del metro, del Transmilenio. Eso tiene que seguir creciendo y de todas las vías. Tercero, una gran preocupación en Bogotá por la inseguridad y el narcotráfico. El gobierno nacional ha descuidado enormemente el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. Un país que tiene hoy ese hectareaje de coca, que estaba derrotando la coca, que hoy ve nuevamente ese problema en su mayor dimensión, ha logrado que las ciudades colombianas como Bogotá y otras tengan un alto problema de microtráfico y de drogadicción. Bueno, en el tema del metro de Bogotá, precisamente hoy, expresidente Uribe, se va a firmar el convenio de financiación. Se habla de un metro elevado, que el gobierno nacional ya validó, ya se despidió un documento COMPES, anoche se despidió el CONFIS y la ciudad va a poder contar con esta obra que durante tantos años ha venido esperando. ¿Cómo ve usted el metro elevado? Primero, ese es un tema de los científicos. Yo confío que el alcalde Peñalosa esté muy bien asesorado para tomar la decisión de que es elevado. Ahora, cuando se hicieron las primeras autopistas elevadas en el mundo, los sistemas de transporte masivo elevados eran feos, pero hoy hay un sistema de concretos, de altura, de distancia entre columnas, de longitud de vigas, etcétera, que puede lograr que esos sistemas sean muy bonitos y que no afecten el entorno. El otro tema es que lo que sí es un hecho notorio, estas semanas que hemos visto esas granizadas en la ciudad, las inundaciones, lo ponen a pensar a uno y dice, siquiera el alcalde Peñalosa cambió la orientación y el metro será elevado. O sea, ¿usted respalda esa decisión? Sí, y yo no soy el científico para decir que es la correcta, pero la respaldo porque confío en cómo ha estado asesorado el alcalde Peñalosa y por una cosa de sentido común. Los suelos de la ciudad son húmedos, la ciudad ha tenido problemas de subsuelos, vemos los problemas que pasan con esas granizadas y mis compañeros, los concejales del Centro Democrático, que son ejemplo de cumplimiento, votaron, apoyaron esas vigencias futuras del alcalde Peñalosa por 6 billones para poder avanzar en el metro que lleva 7 años perdidos del gobierno Santos.
Cuando usted dice yo no soy científico, se refiere a que usted piensa que la decisión de si un metro va elevado o no, el número de estaciones, la velocidad que llevan los vehículos, el tipo de vehículos, el tipo de tecnología, se debe determinar por estudios científicos y no por la opinión de cualquiera, porque si me preguntan a mí, yo quiero un metro en la puerta de mi casa y que me deje aquí en Canal Capital, si quiere que le diga. ¿Me entiende? Cada uno tiene una decisión de lo que le gustaría que fuera el metro. Sí, entonces, ¿por qué confío yo en la decisión que han tomado? Porque confío en toda la asesoría que ha tenido el alcalde Peñalosa para tomar esa decisión. Expresidente, habla usted del alcalde Peñalosa, ya se cumple 1 año y 11 meses de mandato, el Centro Democrático ha apoyado al alcalde en la coalición en el Consejo. ¿Qué balance hace usted de lo que ha sido la alcaldía en este año y 11 meses en el caso concreto de Bogotá? Primero se la dejaron quebrada. Yo creo que ahora que el país está examinando candidatos presidenciales, hay que poner mucho cuidado, porque cuando yo hablo de castrochavismo, dicen, no, ese es un fantasma que Uribe utiliza para darnos temor. No, señor, es verdad. Aquí ya hubo un ensayito chiquito y quebró a Bogotá. Yo le pregunté al alcalde Peñalosa, alcalde, usted tiene fama de ser un hombre muy ejecutivo, ¿por qué no ha empezado las obras? Me dijo, porque no me dejaron proyectos, me dejaron la ciudad quebrada, porque me he tenido que gastar 300.000 millones en los estudios de los proyectos. Yo confío que el alcalde deje a Bogotá en un proceso de recuperación, de desatraso. Si yo por viejo, por ser mayor que el alcalde Peñalosa, le pudiera decir algo a él, se lo diría y que no lo tome a mal. ¿Qué le diría? Hombre, tenga un diálogo muy cariñoso con toda la ciudadanía de Bogotá, explicándoles todo, porque, hombre, los ciudadanos se quejan, que a uno le dice un obrero, ¿cómo así que yo me tengo que gastar 4 horas al día de viaje? Entonces yo no tengo tiempo para el deporte ni para la familia. Entonces eso causa irritación con el alcalde Peñalosa. Explique el qué está haciendo, qué encontró, por qué las demoras, con mucha paciencia. Es que este país tiene un problema. A este país lo han enseñado a hablar con los criminales y lo han mal enseñado, porque aquí hay que hablar es con la ciudadanía, con todo cariño, con toda paciencia, y la ciudadanía le enseña a uno. Y ahora hay que escuchar a Bogotá en el otro temita, ese tema de la inseguridad y de la drogadicción. Eso no es culpa del alcalde Peñalosa. Este país tenía 42.000 hectáreas de coca, estaba derrotando eso, y hoy Naciones Unidas dice que 156.000. La Fiscalía que 200.000, los Estados Unidos que 180.000. La economía lícita decayendo, empresas asfixiadas, trabajadores asfixiados. El país paró la generación de empleo de calidad y la coca y la minería ilegal subiendo. Eso necesita un cambio de rumbo en la administración presidencial de Colombia. Bueno, hablaba usted ahora, expresidente Uribe, sobre el tema de la drogadicción. Uno de los hechos más importantes de la gestión de la alcaldía en este año y 11 meses ha sido precisamente el desmantelamiento de lo que era considerado, Mauricio, la peor olla del narcotráfico en Colombia, que era el Bronx. ¿Usted cómo vio ese operativo que se hizo en esa zona del centro de la ciudad, expresidente? Toda acción contra el narcotráfico a mí me parece correcta. Lo que pasa es que aquí se necesita el gobierno nacional. El alcalde Peñalosa o algún alcalde de Colombia solo frente a eso no puede. Yo quisiera ver un presidente de Colombia cada semana con la policía o 2 veces por la semana, no ocasionalmente en época electoral, sino permanentemente interviniendo con la policía y con el ejército las casas de vicio y demoliéndolas. Se necesita un presidente de Colombia con toda la autoridad para decir acabo con el narcotráfico, quiera o no FARC. Por ejemplo, Tumaco. Yo ya Tumaco con 5.000 hectáreas de coca había bajado de 15.000. Está otra vez entre 15 y 20.000. Nosotros hicimos allá autoridad, extradición, pero política social. Teníamos 3.000 familias guardabosques, las familias en acción. Teníamos 106.000 millones para el hospital, multiplicamos por 10 el SENA. Aquí, todo eso lo abandonaron allá. Y mire el problemita de coca que tiene Tumaco. Y hoy, los criminales del narcotráfico, con las armas de la FARC, oponiéndose a la destrucción de la coca en Colombia. Presidente, usted hablaba ahora de un trabajo social. Hace unos segundos hablábamos con una mujer que tuvo la desgracia de caer en la trampa del Bronx, Kelly Johanna Reina, si no estoy mal. Ella nos decía cómo ella necesitaba el apoyo de la
empresa privada. ¿Cómo ve usted o qué pide usted o qué se imagina usted del apoyo de la empresa privada a personas, por ejemplo, que cayeron en la droga o a personas que quieren reintegrarse a la sociedad? Y en esto también involucro a quienes han participado en ese proceso de paz. Mauricio, la pregunta de hoy es muy compleja y bastante densa. Primero, drogadicto. Al drogadicto hay que rehabilitarlo. Cárcel para el drogadicto no, rehabilitación. Segundo, sanciones administrativas. Si un drogadicto que no asuma un programa de rehabilitación, no lo metan a la cárcel, pero quiten la licencia de conducción o no le ayuden con la beca universitaria. Sanciones administrativas. El narcotraficante, cárcel. Guerrillero de base, nosotros somos, así como nosotros decimos, elección de Timochenko y de aquellos responsables de delitos atroces, no, también decimos, el guerrillero de base no responsable de delitos atroces, toda la posibilidad de reinserción. La empresa privada asfixiada. ¿Quién va a ser empresa privada en Colombia con impuestos entre el 66 y el 72%? Nosotros proponemos, baje los impuestos. Pero si usted los baja hoy, la empresa dice, ay, si me los suben mañana. Entonces no te generan inversión ni empleo. Baje impuestos. Segundo, déles estabilidad. Tercero, la clase media. Hombre, la clase media está muy asfixiada. Empiece porque los prediales en Colombia son confiscatorios. Nosotros decimos, dele al predial un congelamiento relativo. El trabajador colombiano, los sectores pobres, hay que subir salarios, baje impuestos, suba salarios. Nosotros pensamos que para una sociedad fraterna eso es necesario. Y entonces alguien me dice, explícanos un poquito, 10 pesos. Usted con 10 pesos tiene que pensar lo siguiente, ¿qué es mejor? Yo creo que es mucho mejor 10 pesos en las arcas de las empresas para generar inversión y empleo, 10 pesos más de salario para dignificar la vida del trabajador, para salir de pobreza, los sectores pobres de Colombia, que 10 pesos más de impuestos en el estado de Rochón. Y algunos tecnócratas dicen, eso no se puede por el déficit. Querida ciudadanía de Bogotá, mientras más se demore este país para recuperar la empresa y la capacidad adquisitiva de los colombianos, peor será el déficit. Avancemos rapidito para poder evitar que esto se siga postrando. Yo estuve en Cúcuta el sábado y me vine muy triste. Veo unas áreas del país que se están postrando tanto que pueden llegar a un nivel de postración de Venezuela. Y ese día la ciudadanía va a decir, ay, entonces ¿para qué la democracia en Colombia? ¿Cuál es la diferencia? Y pueden escoger las peores opciones. Aquí hay que recuperar las empresas y recuperar a los trabajadores. Expresidente Uribe, a esta hora somos tendencia en Twitter con el hashtag Uribe en Canal Capital. Muchas personas están dejando sus comentarios, sus preguntas. Y expresidente, volviendo un poco al tema de Bogotá, quisiera preguntarle por el tema de la revocatoria. En estos momentos el alcalde Enrique Peñalosa enfrenta un proceso de revocatoria que ha venido siendo impulsado por diferentes sectores políticos, entre ellos el exalcalde Gustavo Petro, sectores del Polo Democrático, pero también sectores de diferentes partidos políticos. ¿Usted qué postura tiene frente a la revocatoria? Y aprovecho también para preguntarle sobre cómo ve la oposición al alcalde Enrique Peñalosa. ¿Quiere más café? Hombre, sí, le agradezco mucho, Mauricio, está muy bueno. ¿Usted es cafetero? No mucho, porque usted sabe que yo vivo en turbulencia. Y ese café es como, darme café a mí es como echarme gasolina de alto octanaje. Entonces, cuando los pilotos dicen, vamos a entrar en turbulencia y eso, yo bueno una vez digo, pero si en eso vivo yo no salgo de turbulencia. No necesita café. La oposición al alcalde Peñalosa. Y la revocatoria, expresidente. Vea, yo le tengo que decir una cosa a la ciudadanía con todo cariño. Aquí lo que debería haber es revocatoria retroactiva y revocar a los que quebraron a Bogotá. Y a mí me dicen, no apoya a Peñalosa. Yo apoyo a Pacho Santos y creo que el mejor programa para Bogotá lo presentó Pacho Santos y estudió muy bien. Le dije a la bancada, hay que apoyar al alcalde Peñalosa cuando lo eligieron. El alcalde Peñalosa recibió la ciudad quebrada. Uno se pone a ver las cifras de la empresa de acueducto, el burocratismo, lo que hicieron con las basuras. Todavía por allá, en unos garajes de chatarras en otras ciudades colombianas, están los vehículos que trae el anterior alcalde. Me dice, es que el alcalde Peñalosa tiene una opinión muy mala. Usted es muy mal político. ¿Cómo apoya al alcalde Peñalosa? Hombre,
permitan a ver si el alcalde Peñalosa puede recuperar el rumbo de Bogotá. Yo sí creo que la ciudad que tiene suficientes motivos para estar irritada con la administración, que la ciudad, un obrero que pierde 4 horas al día sin poder ver a la familia, sin hacer deporte, sin poder estudiar, por estar montado en un bus, tiene que estar irritado, o aquel que le llega una enorme cuenta predial. Nosotros proponemos un congelamiento parcial del predial. ¿Qué necesita? Hombre, yo creo que el alcalde Peñalosa tiene que intensificar el contacto con los ciudadanos, con cariño. Yo le digo a los candidatos del Centro Democrático, mire, aquí hay que hacer firme contra la corrupción, firme contra los bandidos, cariñoso con la ciudadanía, humilde. Les digo, el político con la ciudadanía tiene que ser cariñoso y humilde hasta en el caminado. Yo, si fuera el alcalde de Peñalosa, me lanzaría en un gran diálogo con toda la ciudadanía de Bogotá. Le digo, hombre, no me revoquen. Denme el chance de recuperar la ciudad y explicaría cómo la quiere recuperar. Y a mí me dice, usted habla en favor del alcalde Peñalosa si tiene un 80% negativo. Yo confío que el alcalde Peñalosa sea capaz de recuperar la ciudad. Es decir, ¿no le gusta la revocatoria? No, no me gusta. Y a los bogotanos que me han apoyado y que puedan estar en desacuerdo conmigo, les digo que me entiendan esto. Pero es que yo he vivido jugado en la vida. A mí no me gusta asumir posiciones políticas por oportunismo. Yo he vivido jugado en la vida. Ayer me decía, no, es que Uribe está en contra de la JEP porque la JEP lo va a meter a la cárcel. Olvídense de mí, yo vivo jugado. Que haga la JEP lo que quiera conmigo. Yo he procedido honradamente. Estoy en contra porque va a crear un grave problema en este país. Vamos a terminar con la guerrilla impune en la política, con la plata en el narcotráfico, apoyada por los fusiles de los disidentes, y los militares en la cárcel, o con un reconocimiento masivo de delitos no cometidos. La oposición al alcalde, el papel, por ejemplo, del exalcalde Gustavo Petro, que ha sido uno de sus principales contradictores, presidente. No, yo creo sinceramente que aquí no podemos mirar. Yo le digo, he dicho en la localidad de Bogotá, hombre, yo comprendo la angustia de Bogotá. Comprendo la angustia de Bogotá. Pero uno no puede mirar la foto, sino la película. Vea, el doctor Antana en Mocos ha sido contradictor mío, pero ese señor hizo muy buena alcaldía de Bogotá. Una de las primeras decisiones que yo tomé como presidente en el 2002 fue entregarle casi $1.000 millones a Bogotá para que avanzara en el Transmilenio. Hizo con Peñalosa y después el doctor Antana en Mocos, la ciudadanía muy bien. A uno le decían en el mundo, qué lujo de alcaldes de Bogotá. Creo que se perdieron 3 administraciones. Por eso aquí debería haber revocatoria retroactiva. Bueno, ya que habla usted del tema de Transmilenio, otro proyecto, expresidente Uribe, además del metro de Bogotá, es la construcción de una troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Usted sabe, presidente, que el tema de la carrera séptima en una ciudad como Bogotá es un tema muy sensible. Se trata de la principal vía de la ciudad, todos tenemos que ver con la carrera séptima, y se ha hablado de la construcción de una troncal de Transmilenio por ese corredor. ¿Respalda usted ese proyecto? Yo no me atrevo en ese proyecto a decir sí o no. Estoy en una especie de zona gris. Alguna vez yo de manera estudiaba por ahí en la Universidad de Oxford y puse a una profesora contra la pared y me dijo de una manera muy inglesa, no, todo no se puede poner blanco o negro, hay zonas grises. Uno oye tanta cosa sobre la séptima. Lo que sí yo digo es lo siguiente, si definitivamente van a hacer la troncal de Transmilenio por la séptima, van a tener un problema de opinión, porque en ese proceso de construcción va a haber tanto inconveniente que la ciudadanía se va a irritar más. Van a necesitar darle a la ciudadanía, con la reorientación de las reglas de tránsito, de las vías, etcétera, van a necesitar darle alternativas a la ciudadanía y una gran pedagogía. Por ejemplo, cuando yo le pregunto mucho a Pacho Santos, porque él es tan estudioso de Bogotá, y yo a él le toco cariño y toda la confianza, y él está muy preocupado de que hagan la troncal de la séptima. Pero a mí me parece que hay una cosa buena. Es mejor discutir obras porque se quieren hacer que estar reclamándole a una administración que no es capaz de hacer obras. Me llama la atención usted hablando de la opinión. Usted que muchas veces dice, la opinión no me importa, yo hago las cosas, ¿no? Finalmente... No, a mí sí me importa la opinión. Lo que pasa es que no he vivido en las encuestas. Ya. Yo recuerdo una cosa que decía Ronald Reagan.
el liderazgo político muchas veces tiene que nadar contra la corriente. A nosotros nos tocó solitos emprender la lucha contra el plebiscito. O sea, no, es que ese Uribe es paraco, militarista, extrema derecha, mentiroso. Y vea cómo resultamos, vea cómo resultamos. Todo lo que dijimos nosotros, nosotros no dijimos lo que dijimos por adivinar, sino porque leímos cuidadosamente los acuerdos. Decíamos, es que van a poder elegir a Timochenko y a los responsables del delito atroz. Mentiras, mentiras los del no, es mentiras de ese paraco de Uribe. Es que no van a ir un día a la cárcel, no, es que es mentira esa gente que es de ultraderecha, etc. Mire, todo resultó verdad. No porque nosotros seamos adivinos, sino porque habíamos estudiado juiciosamente los acuerdos. Y cuando ganó el no, sin arrogancia, humildemente dijimos, no estamos en contra de la paz. Sí. Queremos modificación a los acuerdos. Bueno, expresidente, ya arranca usted con los temas nacionales, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de política. ¿No me deja nacional? Preguntarle por Pacho Santos? Es que yo veo, sí, bueno, preguntémosle porque veo que usted todavía tiene obviamente muy en el corazón a Pacho Santos y lo quisiera ver de alcalde de Bogotá. ¿Le gusta esa propuesta? ¿Ya lo quiere proyectar de próximo alcalde de Bogotá? Pues hombre, ojalá Bogotá lo eligiera algún día, porque Pacho Santos es un hombre muy buena persona, es un hombre espontáneo y muy estudioso. La verdad es que por ahí, hoy todo lo que uno hace en la vida pública queda filmado, sí. Queda por ahí en los videos. Si ustedes revisaran esos videos de esos debates, verán que Pacho Santos presentó un gran programa para la ciudad. O sea, ¿le gusta a él? ¿Le gusta? Claro, y les confieso a ustedes, le tengo aprecio y cariño. Bueno, sí. Presidente, empecemos, Mauricio, ahora con los temas nacionales. Se ha corrido, o bueno, se ha vuelto muy famosa la frase, el que diga Uribe. Como candidato del Centro Democrático de cara a las elecciones del próximo año, presidente. Denos una chiva aquí en este programa de Canal Capital, en Despierta Bogotá, y anticípenos cuál va a ser el que usted va a decir. Jessy, a mí me tocó pelear mucho contra el marxismo-leninismo en mi época de universidad. Ustedes están muy jóvenes. Yo tengo 65 años y 3 nietecitos. Y estudié mucho el marxismo-leninismo. De las pocas cosas que me gustaron, fueron 2, una de Lenin que decía, la legislación tiene que ser tan sencilla que todo el mundo la entienda. Yo, por ejemplo, creo que Colombia no necesita reglas políticas, sino honorabilidad en el desempeño de la política, ahora que está de moda. Un gobierno que pasó estimulando la corrupción, con mermelada, de brecha, etcétera, etcétera, y ahora quiere una reforma política en la hora nona. O sea, no más reglas políticas, menos reglas políticas y honorabilidad total. Y otra cosa que me gustó a mí fue Mao Zedong, que decía el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Muchos dicen, es que Uribe es peleador, contestatario, controversial. Sí, todo eso es verdad, pero al interior del partido yo procuro manejar los temas con mucha paciencia, con mucha delicadeza. Ahí hay 5 candidatos extraordinarios, firmes, que pueden ser una solución a muchos problemas de Colombia, a la corrupción, una solución al estado derrochón, una solución para que este país pueda tener una gran economía privada, una gran confianza de inversión con soluciones sociales. En este momento están ellos sentados definiendo la regla para escoger el candidato. Les dije, me voy para Canal Capital, el problema no es el que escoja Uribe, el problema es la regla que ustedes escojan. Turbay decía que la mejor regla es la que se dan los propios candidatos. Pero usted debe tener alguno en su corazón. A ver, Iván Duque. A todos. Pero uno ocupa. A todos, ¿sabe por qué? Iván Duque, María del Rosario Guerra. Porque es que ahí puede haber presidentes para varios periodos. Ramos. Allá le dije a Paloma, le dije un regaño con todo cariño. Le dije, tú puedes ser la primera o la segunda mujer presidenta en Colombia. Yo no sé cuándo, pero te pido un gran favor, tienes que cuidar mucho toda palabra, todo gesto, todo movimiento político, porque el país te está mirando como una figura destacadísima de las nuevas generaciones. Mire, yo los oigo en esos foros, los oía el pasado sábado en Cúcuta, y yo me llenaba de orgullo y de admiración al oírlos por su preparación, por la manera como han estudiado los temas del país. Hombre, muy valerosos. Un viejo como yo que va de medianoche para el día, que le dijeran no al plebiscito, pues yo estoy jugado. Pero ellos corrieron un riesgo muy grande. Imagine un político joven decirle no al plebiscito
y exponerse a que les dijeran, a ellos les dijeron, usted le dicen mal plebiscito, se les acabó la carrera política, los van a enterrar. Yo creo que fue una prueba de valor civil de ellos. Por todo eso los admiro. ¿Usted en esos 5 candidatos incluye a Luis Alfredo Ramos? El doctor Luis Alfredo Ramos, con gran patriotismo, ha dicho que él entra una vez se dé la sentencia que se espera sea absolutoria y Dios quiera que así sea. Bueno, también se habla, expresidente, de una posible alianza o una posible cercanía suya, primera, segunda vuelta, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Cómo ve usted al exvicepresidente Germán Vargas Lleras? ¿Habría posibilidad de una alianza con él? Jessy, me dijiste que me ibas a preguntar temas, yo creí que me ibas a preguntar de deporte, creí que me ibas a preguntar de poesía. También, Peri Vera. Ahora le preguntamos que tengo que es la muerte de Fabio Echeverri. Ahora le preguntamos sobre caballos. No deje de preguntarme Fabio Echeverri, No. Fabio Echeverri es un ejemplo para las nuevas generaciones. Mientras yo hacía la campaña, él manejaba, él es el gerente de la campaña, con toda la rectitud, un ejemplo de rectitud. Vamos a la del doctor Vargas Lleras. Déjenme empezar por Marta Lucía Ramírez. Sí. Mire, lo que nosotros hemos dicho es, y esto está hablado y lo reitero hoy, esto está hablado con el expresidente Pastrana. El Centro Democrático cree que debemos llegar con un candidato de coalición a primera vuelta, que se escoja entre el candidato del Centro Democrático y otros como la doctora Marta Lucía Ramírez, a propósito que le den seguridad. Lo que le pasó a ella es grave, que las fuerzas militares le den seguridad a quien fue su ministra, el doctor Alejandro Ordóñez. Una coalición a quienes necesitamos, víctimas de FARC, grupos cristianos, laicos católicos, sectores independientes, empresarios, trabajadores, la base de los partidos, la base de la U, el uno, el otro, el de más allá. El doctor Vargas Lleras. Usted me pone un tema muy difícil, le voy a contestar con toda franqueza. A mí me parece que lo que está pasando en el Congreso es bueno, porque puede llevar a que este país corrija un rumbo delicado en que ha venido aprobando todo la FARC, creciendo impuestos, burocracia, desconociendo los sentimientos de la opinión pública. Ojalá, con sectores como el del doctor Vargas Lleras en el Congreso, se pueda cambiar de rumbo. Hasta hoy, ¿qué ha pasado? La gente le decía a uno, pero es que el doctor Vargas Lleras y la bancada apoyó todo lo de este gobierno. Entonces hay una dificultad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros definida? Nosotros tenemos definida la coalición que le acabo de mencionar. Y me parece sí que el país tiene que prepararse para un gobierno que ponga esta economía a crecer, que recupere credibilidad de los colombianos y que no deje que el país se siga postrando. Es decir, recibiría a Vargas Lleras en esa coalición. Sé que quizás usted no es la única voz, pero su voz estaría dispuesta a recibirlo en esa coalición. Yo creo que nosotros estamos en la coalición que se ha hablado hoy. De ese tamaño es, y yo no puedo salirme de esa coalición, empeñé mi palabra. Yo lo que sí deseo es que el doctor Vargas Lleras, que apoyó todo lo de este gobierno y que es un hombre inteligente, haga una gran rectificación, porque el país está en un problema delicado. Dice el gobierno, no, eso que dice Uribe de castrochavismo, ¿acaso Santos es Chávez? No, pero le abrió el caminito, le pavimentó la vía. Cuando uno va a Cúcuta, yo decía en Cúcuta la semana pasada, oyendo, la economía quebrada, la gente en esa situación de desespero, el catatumbo en poder del narcotráfico, de la FARC, del ELN, disidentes, bandas criminales, etc. Y yo decía, ay, se aterran porque yo hablo del peligro de que Colombia llegue al nivel de postración de Venezuela, al nivel del castrochavismo. Entonces, eso sí hay que evitarlo, pero ¿sabe cómo se evita? Aquí va a haber que hacer unos cambios de los acuerdos de La Habana, no eliminarlos, porque como están, no es que nosotros queramos hacer trizas los acuerdos, no, simplemente modificarlos. El problema es que lo que hay va a ser trizas con la democracia colombiana. Si el pueblo colombiano no siente que llega un gobierno que genere credibilidad, gobierno que sea capaz de recuperar la economía, el tejido social, hablar sinceramente, a mí me dicen las víctimas, es que Santos nos creó muchas expectativas y nos ha incumplido. ¿Qué haría un gobierno del Centro Democrático?
yo les he dicho, recibiría un país quebrado, tiene que hablar con ustedes permanentemente para definir un cronograma de cumplimiento, así sea más extendido en el tiempo, pero creíble. Lo mismo me dicen los profesores, lo mismo los transportadores. Un gobierno que dé credibilidad, a mí me parece fundamental, y que le dé credibilidad a la empresa privada, le dé credibilidad al sector agropecuario, le dé credibilidad a los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso es lo primero para poder superar el riesgo del castrochavismo, de la postración de Venezuela. O sea, expresidente, si uno dice este titular, expresidente Uribe le abriría las puertas a Vargas Lleras en segunda vuelta, ¿estamos siendo correctos o no? Él no necesita que yo le abra las puertas. No, pero eso sería un titular correcto. No, Vargas Lleras es un líder muy poderoso, él no necesita que yo le abra las puertas. Él lo que necesita es que Santos no las cierre. Pero usted se las abrió. Y el problema de Vargas Lleras es que el mal gobierno de Santos le ha cerrado las puertas. Pero si Vargas Lleras llega y le toca la puerta a usted en segunda puerta, ¿usted se la abre o se la cierra? No, él es un hombre muy temperamental. ¿Usted cree que me va a tocar la puerta Vargas Lleras a mí? No, lo importante es, nosotros tenemos que tener la mente aquí muy clara. 5 candidatos de lujo del Centro Democrático. La coalición con la doctora Marta Lucía, el doctor Ordóñez, el presidente Pastrana, Laicos por Colombia, los grupos cristianos, víctimas de FARC, etc. Y tener todos los dispositivos de emergencia para que este país se recupere. Bueno, ahí yo creo que es donde usted califica a Vargas Lleras como un dispositivo de emergencia. Sí, si lo entienden. Pero cuando usted me dice le abriría las puertas a Vargas Lleras, el que se ha cerrado es Santos por el mal gobierno. Bueno, expresidente, a propósito de la campaña electoral, hay un ejercicio que uno suele hacer en estas entrevistas y es que uno le dice un nombre de un candidato, Mauricio, y usted le pone una palabra. Empecemos con Robledo. Es muy difícil una palabra, una frasecita corta. Una frasecita, listo. Discrepamos, pero lo respeto. Gustavo Petro. El único, lo que me preocupa del doctor Robledo es que yo creo que Colombia necesita no la empresa privada chiquitica, sino a todas, pequeñas, medianas y grandes. Vale. Gustavo Petro. Abstención. Ahí sí me pidió una sola palabra, le cumplí. O sea, vale. Claudia López. Siguiente pregunta. Abstención. Siguiente pregunta, porque lo que le he dicho a Claudia López se lo he tenido que decir cara a cara en el Senado. Aquí como no está, simplemente le digo abstención. Vale. Sergio Fajardo. Tengo que hacerle un poquito de rodeo. Para derrotar la corrupción no se necesita entregarle el país a la FARC. Entregarle el país a la FARC es una gran corrupción. Y uno no puede pensar que los buenos están aquí y los malos allá. Y en esto hay que tener definiciones. Las indefiniciones le crean mucho riesgo al país. Alejandro Ordóñez. El doctor Alejandro Ordóñez es un hombre firme en estos temas que se vienen hablando. Marta Lucía Ramírez. También. Oscar Iván Zuluaga. Inteligentísimo, experimentado. Tengo que hacerle un poquito de editorial. El fiscal dice que tiene probado que esa plata extra la pagó Odebrecht al publicista, pero no a través de la campaña de Oscar Iván. Es importante. Y hay otro punto importante ahí. Yo no conozco una prueba que diga hoy que si hubieran pagado ese dinero, si lo hubieran pagado, fue con el consentimiento de Oscar Iván. A mí me parece muy importante que eso todo quede claro. ¿Sabe por qué? Porque a mí me parecería muy grave en el presente o en el futuro que se prescindiera de un líder como Oscar Iván, a quien le robaron las elecciones del 2014. Imagínense, hombre, pongan todas las controversias sobre mí, mis limitaciones, mis defectos. El país en el 2010 iba mejorando, en inversión, en seguridad, en política social. Aquí había una gran controversia política sobre mí y un gran acuerdo de que el país iba bien. Decía, Uribe, ¿cómo lo van a perpetuar? Uribe es paraco, que Uribe, que los falsos positivos, que una cosa, que la yidis política. Un gran debate sobre mí, pero había una gran aceptación nacional a que el país iba bien, en seguridad,
en inversión, en política social, íbamos mejorando. Óscar Iván Zuluaga ha entendido muy bien eso. Ojalá todo esto se resuelva por el presente y el futuro. Bueno, y nos falta el último, Vargas Lleras. Vargas Lleras, ya le dije, yo no entiendo por qué un hombre tan inteligente como Vargas Lleras permitió que un mal gobierno de Santos le creara tantas dificultades políticas. Tatiana Cabello. Tatiana, el partido tiene que cumplir el deber. Yo he dicho siempre, uno se equivoca cuando no denuncia oportunamente. En el gobierno mío, cuando nosotros denunciamos corrupción, la opinión pública nos aprobó. Cuando la denunciaba la oposición y nosotros nos poníamos a la defensiva y no aceptábamos que había que investigar algo, nos castigaba la opinión pública. El partido hizo lo correcto. Hay unas quejas, pidió una investigación a la Fiscalía, de corazón deseo que ella puede explicar. Bueno, Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo. Hombre, yo lo apoyé mucho cuando él era un niño. A mí me tocó un debate en el Congreso de la República en defensa del entonces ministro Carrillo. Yo dije, hombre, ustedes, yo no, un joven como Carrillo, bien intencionado, buena persona, no es el responsable de la fuga de Pablo Escobar. Yo estuve 3 meses en el Congreso defendiéndolo. Yo lo aprecio mucho. Yo diría, procurador, no te dejes tentar por las mentiritas que nos han metido del acuerdo de la FARC. Procurador, no te dejes tentar por unos politiqueros. El señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Mire, mi hermano está preso, espero que mi hermano pueda desvirtuar todo. Yo digo de corazón lo siguiente, mi hermano lo he conocido como hijo, hermano, esposo, estudioso, trabajador, no tiene alma ni patrimonio para ser paramilitar. Dejo eso a un lado. Yo creo que el fiscal ha sido un fiscal valeroso y honesto. Es que Montealegre y su vicefiscal vivían haciendo tretas. Yo espero que este fiscal le recupere prestigio a la Fiscalía. Expresidente, ahora que usted hablaba de Odebrecht, hoy El País de Madrid trae una noticia exclusiva. El exviceministro de Transporte de su gobierno, Gabriel García Morales, se ha comprobado que recibió un soborno de 6,5 millones de dólares. La policía de Andorra certificó eso. Le pregunto porque era un funcionario de su gobierno, expresidente, y quisiéramos conocer su respuesta frente a los sobornos de Odebrecht a funcionarios que trabajaron en su gobierno. No, a ver. Primero, yo he defendido unos exministros que están en la cárcel por persecución política. Yo anuncié la corrupción de la Corte, de un sector, y en ese momento dijeron, no, Uribe lo que quiere es perseguir a la Corte. Y eso lo tapaban porque lo que se quería era hacer oposición a nosotros. He defendido unos exministros que están presos por una autoincriminación de una criminal y porque hay unas grabaciones de la Corte donde los magistrados, algunos dicen, a estos hay que condenarlos, no en derecho, sino en política, porque hay que tumbar a Uribe. Eso es muy grave. Corruptos, no defiendo. Gabriel García, hombre, qué tristeza. Mi ministro Andrés Uriel era un hombre totalmente honorable. Yo creo, nosotros, ¿sabe quién nos asesoró para la Ruta del Sol? La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. ¿Qué corrupción iba a haber allí? ¿Y cómo es que Gabriel García recibe un soborno? Desde que eso lo anunciaron, yo dije, me duele mucho, muy grave, lo tienen que condenar. Y le quiero decir lo siguiente, de lo nuevo, si ese soborno lo pagaron a través de una cuenta de Andorra, eso prueba que en el caso de Óscar Iván Zuluaga no hay soborno, porque Óscar Iván Zuluaga, primero no está probado que en el caso de Óscar Iván Zuluaga, él o la campaña o David, su hijo, hayan dado el consentimiento a un eventual pago extra que le hizo Odebrecht al publicista, que además trabajaba para Odebrecht. Pero el pago, según el fiscal, llegó a una cuenta de Panamá. Y termino lo de Gabriel García con lo siguiente. Yo no nombré a Gabriel García por recomendación política. Lo nombré por recomendación de la Cámara de Comercio de Cartagena. Tenían razón. Él es graduado nada más ni nada menos que en la Universidad de los Andes, con una maestría en la Universidad Mason de Estados Unidos. Y se tenía toda la confianza en él, porque su familia es una familia
de muy buenas costumbres, de muy buena reputación moral en la ciudad de Cartagena. Mejor dicho, a mí me da vergüenza con el país y tristeza que eso hubiera ocurrido. Por esto, se los digo, pónganme a mí todos los defectos y limitaciones. Yo he manejado en mi carrera política con honorabilidad, escrupulosamente y con austeridad los dineros del Estado. Por eso a la senadora candidata, porque usted me preguntó en estos días, le dije, yo me le meto a todas las candelas, porque he sido honorable. Y a mí revisen, tengo 65 años, revisen mis campañas, las últimas manejadas con el rigor de Fabio Echeverri, y retrocedan hasta la primera, cuando fue elegido concejal de Salgar, Antioquia. A mí me han elegido en un trabajo político honrado, sin mentiras, con dineros que no han excedido topes, con dineros austeros y además de fuente honorable. Yo voy a cambiar de tema y le voy a hablar de la posibilidad que fue ventilada incluso por una revista de circulación nacional, la revista Semana, y ayer el gobierno estaba hablando de la posibilidad de decretar la conmoción interior ante el ausentismo que se presentó en el Senado o las dificultades que nombra el gobierno para la aprobación de la JEP. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de esa figura de conmoción interior? Bueno, y si quiere le doy más tintico o agüita saborizada. No, deje que, porque deje es que no me vaya a pasar de octonaje. Para que pueda responder el presidente y soltar todas las chivas. Pero no paso de octonaje con tintico con esa pregunta. A ver, hombre, estimados doctor Arroyave y Yesid, nada me sorprende. Cuando él no ganó el plebiscito, yo llamé al presidente Santos, le pedí una cita y nos fuimos a decirle, hagan una reforma a los acuerdos, no pudimos. Entonces un día me dijo Pacho Santos, el gobierno tiene previsto lo siguiente, no van a hacer un acuerdo con ustedes, no hacen modificaciones de fondo, van a sustituir el plebiscito por una proposición del Congreso. Yo dije, eso no puede ser. Entonces van a burlar el veredicto popular por una proposición del Congreso. Yo dije, hombre, yo me juego mi tarjeta profesional de abogado. Me dijo, pierde, el gobierno lo va a hacer. Y lo hicieron. Yo nunca lo habría pensado. Y lo más triste es que la Corte Constitucional les avaló eso. Entonces, este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. Este gobierno no tiene escrúpulos, este gobierno no tiene límites. Entonces, a mí ya no me extraña que sean capaces de incorporar la JEP por la vía de la conmoción. Muy grave, esto es violación de la democracia tras violación de la democracia, y se ponen bravos cuando uno les dice castrochavistas. Yo creo que Chávez no habría sido capaz de hacer lo que ha hecho este gobierno en violación de la democracia. Chávez sembró las basecitas, pero este gobierno es capaz de ir más allá, entre otras cosas porque es que Chávez generaba pánico, y en este gobierno parecen muy blanquitos y muy puritos, y dicen que no son chavistas, y aparecen muy delicaditos, porque Chávez era también bruscote, ¿no? Estos tienen muy buenos modales, pero detrás de esos buenos modales le hacen todas las trampas a la democracia. Ayer me preguntaba un dirigente conservador, ¿y qué hacemos sin la JEP? Nada. Los integrantes de la FARC desmovilizados no necesitan la JEP para la amnistía, ni para la rehabilitación. Y aquellos que están incursos en delitos atroces, con la legislación anterior, les pueden mantener levantadas las órdenes de captura y buscar una legislación que les dé penas razonables. Entonces aquí no hay afán de JEP. Aquí lo que el gobierno tiene es afán de consumar este engaño al país. Sobre este tema de las FARC, presidente, muchos sectores señalan, es que el Centro Democrático quiere asustar a los ciudadanos. Ustedes han escuchado estas críticas. Quieren meterles este cuento del castrochavismo, que esto se va a convertir en Venezuela. Y yo quiero preguntarles, presidente, si usted de verdad, por ejemplo, considera que Timochenko puede algún día llegar a ser presidente de Colombia. Hombre, lo primero, Yesid, es que es muy grave y da mal. Voy a prescindir del jurídico. La Constitución colombiana prohibía la elegibilidad política de personas incursas en delitos distintos al político y diferentes al homicidio culposo. Imagínense que yo hubiera cambiado la Constitución para permitir la elegibilidad de los paramilitares. Y me parece que se crea un pésimo precedente al permitir la elegibilidad de personas responsables de delitos atroces. Eso da un mal ejemplo.
Entonces hoy crean una banda criminal o expanden una que hay, o como dice hoy la OEA, el ELN está más agresivo que lo que podrían estar las disidencias de FARC, o lo que dicen, no, es que ya hay 1.100 de la FARC nuevamente en el frente oriental, o los 14 grupos disidentes suman 2.000. ¿Cómo nos extraña eso? El mal ejemplo de la impunidad total es partera de nuevas violencias. A mí me preocupa mucho eso. Segundo, el decreto ley 903 le permite a la FARC hacer política con plata del narcotráfico. Tercero, tienen un grupo armado, un brazo armado del grupo político, que son las disidencias. Todo eso es grave para el país y genera mal ejemplo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el ELN? ¿Usted cree que el ELN va a transigir por menos curules y menos posibilidades que FARC? En el derecho internacional hay un principio que se llama la cláusula del mar favorable. El ELN va a decir, a mí me tienen que dar mínimo todo lo favorable que le han dado a FARC, y después van a exigir eso cuantas bandas criminales se creen en el país. Y verá dentro de unos años el doctor de la calle, Juan Manuel Santos, etcétera, diciendo que hay que hacer lo mismo con los disidentes de FARC. Esto nos va llevando de peor en peor. Por eso me desacuerdo ahora. Digamos que no elijan a Timochenko. Si no se modifican los acuerdos, la FARC gana perdiendo. Porque van a gobernar aquí 12 años, así sea a través de interpuesta persona. Y eso afecta seriamente a la economía y la institucionalidad democrática. ¿Quién va a derrotar el narcotráfico aquí si para erradicar si no se puede fumigar porque la FARC no deja? Y ahí mismo van a sacar los acuerdos y van a decir que están en el texto constitucional como norma que es referente para los próximos 12 años, para los próximos 3 gobiernos. ¿Quién va a erradicar manualmente con la FARC detrás, ya sin uniforme, pero blandiendo armas, como lo hemos visto en el Cauca, asesinando, hiriendo personas, quemando tractomulas, etcétera, para defender a los cocaleros? Muy difícil. Y aquí el problema no es solamente Timochenko, sino todos los aliados. Pero, expresidente, ¿qué hacer entonces? Porque también algunos sectores señalan, bueno, el Centro Democrático, el expresidente Uribe impulsó el no, ganaron con el plebiscito en las urnas, en Francalit, pero parece ser que se están oponiendo a todo, que quieren hacer el acuerdo Trizas. Usted ha escuchado esa famosa frase. Entonces, ¿qué hacer, expresidente? El país necesita superar esta guerra. Ya te lo decía. El país necesita superar el conflicto. El país necesita vivir en reconciliación. Todos creo que estamos de acuerdo en ello. Y en medio de esa negociación se plantearon temas de participación política de la guerrilla, se planteó un modelo de justicia transicional, siguiendo ejemplos de otros países y demás. Entonces, el tema es que muchos sectores se preguntan, expresidente Uribe, ¿qué hacer entonces para pasar la página del conflicto armado en Colombia? Perdóname, Yesid, yo creo que a los jóvenes como a ti los están engañando, diciendo que esto pasa esa página. Si tú miras lo que hay en materia de narcotráfico, disidentes FARC, ELN, bandas criminales, la situación está peor. Uno va al norte de Santander, la situación del Catotumbo es desastrosa. En Córdoba dicen, aquí están todos los ganaderos extorsionados, lo mismo en Arauca. Anda al Cauca y anda a Nariño. Mira las invasiones en el Cauca, mira el bloqueo de las carreteras, el bloqueo de la ciudad de Popayán y la FARC detrás con sus armas largas que supuestamente habían entregado. ¿Qué hacer? El país necesita recuperar la seguridad, derrotar el narcotráfico, quiera o no quiera FARC. Es decir, ejercicio de la fuerza. De la autoridad. Porque lo que nosotros hicimos en Tumaco, que bajó el hectareaje de 15.000 a 5.000 hectáreas de coca, fue autoridad, no fuerza. Autoridad, allí había la fuerza legítima del Estado y las políticas sociales. Allí el gobierno nuestro instaló las familias guardabosques, impulsó el cacao, avanzó mucho en políticas sociales de sustitución de cultivos, pero había una autoridad. Aquí se derrota el narcotráfico. O sea, cero negociación y solución militar. No, señor, no me malinterpretes. Lo nuestro permitió la desmovilización de 18.000 guerrilleros y de 35.000 paramilitares. Entonces vamos a un punto, vamos al punto de la impunidad. Recuerda que a mí me decían, pero es que Uribe cómo le da apenas 5 o 8 años de cárcel a los paramilitares. Eso es muy poquito. Y hasta razón tenían mis críticos. Pero hoy son los mismos que dicen que la FARC no debe ir un día a la cárcel. Y una
Y le voy a dar a usted 2 ejemplos de cómo quisimos contribuir al acuerdo nacional. Dijimos, bueno, no los lleven a la cárcel, por lo menos a una colonia agrícola, y ni eso aceptó el gobierno. Nosotros acaso pedimos que los tenían que llevar 40, 50 años a la cárcel. Nosotros aceptábamos una pena reducida y que no fuera en un establecimiento carcelario, que fuera en una colonia agrícola. En cuanto a la elegibilidad que dijimos, mire, en España el año pasado tuvo una experiencia muy importante. España es una de las democracias que conocemos que por excepción permite que los responsables de delitos atroces sean elegidos. Pero oiga lo que dijo la Corte de España. Oiga, Yesid, la Corte de España dijo el año pasado, en el caso de Arnaldo Otegi, que quería ser presidente del País Vasco, sí, está bien que a este señor lo puedan elegir cuando acaba de cumplir la pena. El señor había salido de la cárcel, pero estaba todavía en una libertad condicional. Digo, la libertad condicional es tiempo de pena. Lo dijo España, que es un país que permite la elegibilidad de terroristas. La mayoría de las democracias occidentales no lo permiten. Yo no estoy de acuerdo con la elegibilidad de personas responsables de delitos de lesa humanidad. Dejemos aparte los estatutos jurídicos como la Corte Penal Internacional. Miremos el tema de la ética y el ejemplo. ¿Sabe qué aceptamos nosotros y el gobierno no quiso? Bueno, hombre, nosotros no estamos de acuerdo, pero en aras de un entendimiento nacional, que a esos señores, si los van a elegir, que los elijan después de haber tenido una justicia seria y una pena razonable. Y ni eso aceptó el gobierno. O sea, que nosotros, queridos amigos, no somos una mula atravesada. Nosotros buscamos un gran acuerdo nacional. Nosotros, ¿qué hemos dicho? ¿Por qué igualan a las Fuerzas Armadas de Colombia con el terrorismo? Lleven a los militares a la justicia penal militar con beneficios. Porque le voy a dar a usted, es que esto lo hemos estudiado mucho y uno equivocado acertadamente ha procedido con argumentos. Usted lleva a la JEP, un guerrillero, primero la composición de la JEP, como la composición de la Comisión de la Verdad, es de mucha gente afecta a FARC. Todos lo van a juzgar sus amigos. Segundo, la JEP ordena que si confiesan un delito no van a la cárcel. Entonces va a decir la FARC, no, ¿usted cree que ellos se van a negar a confesar que hicieron lo del Cruz Nogal? Si era su actividad, era en lo que ellos estaban, violar la ley, lleva un militar. El militar le dan el mismo tratamiento, el militar tiene que aceptar que él hizo lo que no debía hacer. La FARC acepta que ellos delinquieron porque era en lo que estaban. Al militar le van a decir, si usted acepta, no va a la cárcel. Entonces un militar tiene que aceptar un delito, a uno en el evento de no cometerlo. Y muchos lo van a aceptar, ¿sabe por qué? Porque el militar queda ante este dilema. Bueno, si acepto aquí no voy a la cárcel. Si no acepto, me expongo a través de la investigación y del juicio a que me absuelvan o a 20 años de cárcel. Y eso va a llevar a Colombia a que se diga, no, aquí lo que había era un Estado violador de derechos humanos, cuando nuestras Fuerzas Armadas han sido honorables. Miren lo que pasó en el Congreso, para que la opinión juzgue. Sacaron una reforma constitucional con una prohibición del paramilitarismo. Nosotros dijimos, ¿ahí es que ha estado permitido? ¿Quién lo ha permitido? Lo van a prohibir lo prohibido. Y les dijimos, de muy buena fe, hombre, si ustedes van a reiterar la prohibición del paramilitarismo, reiteren también la prohibición de las guerrillas, de bandas criminales, etc. Es que aquí no hay una política transparente para superar lo que ellos llaman el conflicto. Aquí lo que hay es una política de claudicación ante la FARC y eso le genera un muy mal ejemplo al país. Entonces a usted le parece muy lógico lo que propusimos. Hombre, ya que van a reiterar la prohibición del paramilitarismo, reiteren también la prohibición de la guerrilla, las bandas criminales. Cuando hay algunas personas como Víctor del Río, el general Rito Alejo, disculpen, Rito Alejo del Río, su exministro de Salud, Sabas Pretel, que quieren o han hablado de la posibilidad de pertenecer, lo mismo que Andrés Felipe Arias, de pertenecer a la JEP, de acogerse a la JEP. ¿Usted qué piensa? Pienso lo siguiente. Primero, yo no estoy de acuerdo con la JEP, pero respeto la decisión de ellos, porque
ellos han sido injustamente condenados. Y entiendo la angustia humana por estar presos injustamente. Es que Diego Palacio está preso porque una criminal dijo que para una votación en el Senado le habían dado expuesto en un hospital, cuando hay grabaciones de la Corte diciendo que había que condenarlo por ser del gobierno de Uribe, que el tema no era jurídico sino político. Yo lo he dicho públicamente, sí, yo no estoy de acuerdo con la JEP, respeto esa decisión de ellos porque comprendo la angustia humana de estar preso por una injusticia. Expresidente, si el Centro Democrático, el partido que usted lidera, en una eventualidad llega a la presidencia de Colombia, ¿qué ocurriría con lo que se negoció con las FARC? Una reforma, no es conocerlo. Por ejemplo, todo guerrillero de base, cúmplale, ayúdelo a reintegrarse, etc. Narcotráfico, derrótelo, quiera o no la FARC. ¿Pero ustedes no desconocerían lo que se firmó en La Habana? Unas modificaciones, nunca el desconocimiento, porque aquí el problema no es que el Centro Democrático quiera hacer triza del acuerdo, el problema es que como van las cosas, aquí van a hacer trizas con la democracia. Mire cómo está de mal la economía, lo que hablábamos al principio. ¿Eso es producto del acuerdo? Es un producto de todo lo que ha pasado en el país. El acuerdo genera pánico. Para lograr la aprobación del acuerdo, el gobierno ha derrochado enorme cantidad de dinero. Para la reelección de Santos, utilizaron los sobornos de Odebrecht, la mermelada, etcétera. Tienen quebrado al Estado colombiano, no es sino mirar el endeudamiento, el déficit, las vigencias presupuestales futuras, la burocracia. Hombre, es que 18.000 burócratas más, esa cantidad de instituciones. Ciudadanos, el Estado tiene que definir si es un Estado inmenso, grandotote en lo burocrático y chiquitico en salud y educación, o al revés. Si es un Estado austero en lo burocrático y grande e importante en salud y educación. Entonces, todo esto ha convergido a lo que tenemos. ¿O usted cree, Mauricio, cuando nosotros proponemos rebajar impuestos es por qué? Porque tenemos una de las economías más grabadas del mundo. Del país ya se han ido alrededor de 8.000 personas que no quieren ser residentes tributarios de Colombia, a residir en otros países y hacer su declaración de renta por el miedo a lo que está ocurriendo en Colombia. Hace poco hubo una publicación en los Estados Unidos, leanla, donde aparece que en la Florida la mayor colonia compradora de vivienda recientemente ha sido la colombiana, porque hay muchas personas desesperadamente sacando dinero del país por miedo, y en eso también ha tenido que ver todo este manejo de los acuerdos y de lo que Santos ha hecho para poner en marcha los acuerdos. Bueno, expresidente, prométame que me va a responder con el número que le voy a pedir, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, de 1 a 10, ¿qué posibilidades hay de que usted se reconcilie con Santos? Me tenés que dejar editorializar, Mauricio. Pero primero diga el número. No, porque de 1 a 10, ¿qué posibilidades hay de que usted se reconcilie con Santos? No, yo estoy muy viejo y tengo este pelo irreversiblemente blanco. El tema mío no es de pataletas personales, el tema mío es de preocupación de país. Mauricio, este no es un tema de cortesía ni del cafecito ni nada. Pues ya a eso vamos. Cuando ganó el no, yo lo llamé y le pedí una cita y nos fuimos allá. Y le dijimos que queríamos hacer una reforma. Allá fue donde el Santo Padre. ¿Y qué no le propuso? No, porque él decía todo que no. ¿Usted cree? Cuando usted ve este problema económico, ¿usted cree que este es un problema de pataletas personales? No, de preocupación por el país. Es que los incentivos tributarios que nosotros pusimos estaban sirviendo. Este país se había convertido en un país que quería tener un desempeño sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social. Hombre, nosotros elegimos a Santos con una plataforma y salió con la otra, ¿no? No, Mauricio. Jessy, mire, este no es un problema de reglas de cortesía. ¿Por qué no me la hace al revés? Es posible que yo apruebe la agenda de gobierno de Santos. Le digo, 0 posibilidades de que yo apruebe la agenda de gobierno de Santos. O sea, ¿no le reconoce nada al presidente Santos? No, pero puede haber cosas buenas. ¿Cómo, por ejemplo? Puede haber cosas buenas. Por ejemplo, Paloma Valencia dice que a ella le gusta el programa de Serpi lo paga.
Otros de mis compañeros dicen que lo que hay que hacer con ese programa para que sea más universal y sostenible es llevarlo con un pago igual en todas las universidades, etc. Nosotros hemos mirado esto objetivamente. La ley de CIDRE, sin parecernos una maravilla, nosotros la aprobamos en el Congreso. Yo, por ejemplo, a mí sí que me duele, yo quería apoyar lo del SENA, ahora no lo puedo apoyar. El SENA era la niña de mis ojos, porque yo creo mucho en el fondo emprender, la necesidad de resolver el problema de los jóvenes, etc. ¿Cómo va a apoyar uno lo del SENA ahora con estas quejas tan graves? Recuerden que nosotros en mi gobierno multiplicamos el SENA por 8. Nosotros hemos ido a Santa Marta y hemos aprobado en las comisiones del Congreso los informes de Coldeportes sobre la construcción de la infraestructura deportiva para los Juegos Bolivarianos. Ojalá unas quejas que han resultado ahora no se comprueben. Mire, Mauricio y doctor Yesid, uno tiene energía. Sin ganas, sin emociones, es imposible convertir las ideas en realidades, pero también razones. Todo lo que han dicho mis compañeros en el Senado y en la Cámara ha sido razonado. O sea que este no es un tema de la persona de Juan Manuel Santos, de un cafecito, de un abracito. Este es un tema de preocupación por una situación del país. La CIDH, cambiándole de tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de sugerirle al gobierno colombiano que quite la sanción que dio la Procuraduría en su momento en cabeza de Alejandro Ordóñez al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el tema de las basuras y todo aquel cuento que usted tenga, que usted conoce. Alejandro Ordóñez en una serie de twitters ha calificado a la CIDH como un ejercicio de izquierda, como de la izquierda internacional, y ha atacado a la CIDH y dice que no está de acuerdo con esa presencia de organismos internacionales en el gobierno. ¿Cómo es su relación con eso, con sugerencias de la CIDH, con la participación de organismos internacionales? Usted fue muy crítico con la ONU y tuvo una relación difícil con la ONU cuando quería participar, presidente. No, Mauricio, nosotros tuvimos una muy buena relación con la ONU. Más aún, cuando yo era gobernador de Antioquia, nosotros pedimos que cuando se nombró en el gobierno, creo que fue el gobierno de Samper. No quería pues que la ONU no, que vinieron, no, al contrario, nosotros pedimos que hubiera esa presencia. Y cuando yo llegué a la presidencia de la República, de inmediato renové ese acuerdo, de inmediato lo hicimos. Ahora hemos tenido unas diferencias con la ONU sobre la apreciación que ellos tienen de los acuerdos del gobierno Santos con la FARC. Primero, prescindir de los organismos internacionales no. Segundo, discrepar de ellos sí. Tercero, lo que acaba de decir la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana no está absolviendo a Gustavo Petro. La Comisión Interamericana no está diciendo que Gustavo Petro obró bien. Eso que quede muy claro a los televidentes. Ahí no están ahí no están diciendo, no, es mentira que ese señor quebró a Bogotá. Es mentira que ese señor violó la ley adjudicando discrecionalmente temas de basuras y comprando equipos. Es mentira que ese señor quebró el acueducto con toda esa burocracia. Eso no lo está diciendo la Comisión. La Comisión está diciendo que de acuerdo con las normas internacionales, la restricción de acceso de permanencia en la función pública debe darse solamente por decisiones de los jueces penales. Es muy importante. Eso lo dice un convenio internacional. Pero también hay lo siguiente. Hay un principio del derecho internacional que dice que se respeta el margen nacional de apreciación. Y aquí desde hace mucho rato, en la Constitución colombiana, se le permite a lo que se llama el juez administrativo disciplinario tomar esas decisiones sobre los funcionarios. Que quede claro tres cosas. Uno, nosotros, 4, estamos de acuerdo con la presencia de los organismos internacionales en el país. Segundo, el país tiene derecho a opinar, a discrepar de ellos. Tercero, a que no están absolviendo a Gustavo Petro del mal manejo. Aquí están diciendo, por ese mal manejo
no lo pueden privar de su permanencia en la función pública. Y yo creo que Colombia tiene el derecho a mantener en su Constitución esa norma, porque Colombia puede válidamente, en términos jurídicos, discrepar de la Comisión, ya que hay un principio del derecho internacional que permite el margen nacional de apreciación. Bueno, expresidente Uribe, se nos empieza a acabar el tiempo. Unas preguntas finales sobre su futuro. ¿Va a encabezar la lista al Senado? Hombre, yo no sé. Mire, primero, yo estoy en un momento de la vida que quiero, en lugar de alimentar vanidades personales, creo que le sirvo más a estas ideas. Y yo quiero a la patria, yo la quiero, impulsando nuevos líderes. Por eso mi entusiasmo con esos 5 candidatos a la presidencia, que son muy jóvenes, dijo, pero muy valerosos, que son muy jóvenes, pero muy preparados, que son muy jóvenes, pero de una hoja de vida impecable, impecable. Yo quiero eso. Segundo, nosotros para el Senado y la Cámara necesitamos una lista muy buena. Creo que la bancada del Centro Democrático ha sido cumplida, honorable, sin mermelada, sin corrupción. Si yo debo entrar a esa lista, que entre. Yo les he dicho, hombre, si va a ser cerrada, pónganme 25. Porque hay que aprender también, hay que dar ejemplo de correr riesgos. O sea, que le digo, Alberto Lleras en ese primer y único libro de sus memorias decía que escribía ese libro cuando ya las vanidades no existían. Porque la vida seria, sabiamente se encarga de marchitarla. La verdad es que yo me veo en esa pantalla con este pelo irreversiblemente blanco. Y digo, hombre, ¿ya para qué vanidades? ¿Ya para qué? O sea, está pensando, pero creeríamos que no en un retiro, no. La verdad es que mientras tenga un poquito de octonaje en la turbulencia, retiro no, porque yo, más que haber aspirado a la presidencia de la República, yo aspiro a una visión de país, que en aquel momento la reflejaban los 3 huevitos. La seguridad con valores democráticos, la inversión y la política social, de la mano. A Chávez le dije un día, si tu política social es buena, no la acabes eliminando la empresa privada. Necesita las dos. Y me dijo, no necesita porque hay petróleo. Hay que hacer un socialismo con petróleo, decía él. No te basta. Los brasileños a principios de los 60 fracasaron. Crecía mucho la economía y no había políticas sociales. Yo creo que hay que llevar de la mano una economía privada vigorosa y política social. Una visión de patria que quiero seguir luchando por ella. Más que impulsar mis vanidades personales, Colombia me ha dado todas las oportunidades. Yo quiero impulsar nuevos liderazgos. Expresidente, ¿cuándo se sabe el candidato del Centro Democrático? ¿Qué fecha finalmente? Están en este momento los 5 precandidatos discutiendo el tema. ¿Es en noviembre? Y ha habido un tema, Yesid, que es el siguiente. El doctor Luis Alfredo Ramos está pendiente de una sentencia. Y ya le expliqué el caso de un compatriota ilustre, que es el doctor Oscar Iván Zuluaga. O sea, eso se podría llegar a demorar un poco más. Vamos a ver qué dicen los propios candidatos. No hay mejor regla que la que se den los propios candidatos. Bueno, expresidente, un candidato, Mauricio, que no le preguntamos y para finalizar queríamos también preguntarle, Humberto de la Calle. Hombre, el doctor Humberto de la Calle es de muy buenos modales. No es agresivo en el discurso. Pero por ahí se metió en el 2014, a mi juicio ilegalmente, a apoyar la reelección de Santos. Salía toda hora una publicidad en televisión prácticamente amenazándonos que si no elegía a Santos no había paz y el país iba a acabar. Y dijo que si él no ganaba, los acuerdos no existían. Y enseguida sirvió de ideólogo con Santos para desconocer el plebiscito y llevarlo a una proposición del Congreso. Entonces, no lo juzgo por la persona. Cuando uno está hablando con él, es un hombre decente, habla muy bien, de un temperamento equilibrado, pero le tengo pánico a lo que he conocido que ha hecho el doctor de la Calle con Santos en contra de nuestro Estado de Derecho y en favor de la FARC. Señor expresidente, senador, muchísimas gracias por haber tenido esta... ¿Por qué, hermano, me va a preguntar? No me preguntó por los 5. Por los 5, bueno, pero es que usted no puede hacer ninguna jerarquía. Usted dice que todos están en su corazón, sí. Pero debe haber alguno. Iván Duque.
siquiera regresó al país extraordinario, estudioso, de lujo, impecable, su honestidad como la de todos. Paloma Valencia, cuando les dan 12 minutos para hablar, echa 10 minutos de tesis razonables y 2 minutos huracanados. O sea que tiene la tesis y la emoción. María del Rosario Guerra, íntegra, estudiosa. Yo creo que en el Senado de la República es difícil encontrar una persona tan estudiosa como ella. Carlos Holmes, la decencia en la política. Rafael Nieto, qué bueno tener un hombre de la preparación de Nieto recorriendo el país con las banderas del Centro Democrático. Bueno, pues muy bien, haya hecho... Me dio esa ñapita. Claro, así cerramos la entrevista, expresidente Uribe. Gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias por estar acá en el canal Capital, expresidente. Y a los televidentes, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de Canal Capital. Mañana, muy a las 6 de la mañana, nos vemos para decirles Despierta Bogotá. Muchísimas gracias.